Buenas tardes a todas y a todos. Continuamos hoy con el seminario sobre derechos humanos y memoria, perteneciente al programa de contenidos transversales acreditables de grado de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. En el marco de la unidad 3, violencias estatales y gubernamentalidad de los derechos humanos, tenemos el agrado, el honor de recibir al profesor Iván Fina. Iván es psicoanalista, docente universitario en la Cátedra Historia de la Psicología de la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Es coordinador de la filial Rosario de Abuelas de Plaza de Mayo. Es también miembro del Centro de Estudios sobre Genocidios de la UNTREF. Miembro del Programa Interdisciplinario sobre Psicoanálisis, Enseñanza y Transmisión, inscrito en UNR CONICET. Y miembro del Centro de Estudios sobre Memoria, Historia y Psicoanálisis, Walter Benjamin, radicado en la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Bueno, entonces, Iván, el título de tu clase hoy, tengo entendido que es La dimensión simbólica del genocidio. Exacto. Bienvenido y muchísimas gracias por participar de nuestro seminario. Todo tuyo. Bueno, gracias. El agradecido soy yo, en verdad, Federico. Muchas gracias a vos y a Lucas por esta invitación y esta oportunidad, ¿no? de desarrollar un poco estos temas. Yo tenía pensado, de por sí, traté de preparar algo, digamos. Yo pido disculpas de antemano, en verdad, si manifiesto. Yo vengo dando clases, este año nos llevó a todos a tomar un poco, así un curso acelerado de enseñanza virtual a partir de, bueno, de la situación que todos conocemos, pero ahí la experiencia acumulada realmente no sé hasta qué punto me exime de la posibilidad de cometer ciertas torpezas, por eso digo, por las cuales ya pido disculpas de antemano, desde esa especie de nerviosismo extra que parece que genera lo virtual, a, bueno, un desorden que espero no cometer, pero que, bueno, por las dudas ya pido disculpas, ¿no? Había preparado, como les decía, una serie de elementos como para exponerles, una serie de cuestiones como para que pensemos y reflexionemos, y en todo caso, a partir de ahí, poder tener una instancia de debate, que en última instancia me parece que es lo más enriquecedor. No sé cómo plantean, en verdad un poco le había preguntado a Lucas cómo está organizada la dinámica del curso, ¿no? Primero una exposición, después un debate, pero en todo caso y sin pretender ir en contra de eso, lo que sí adelanto es que quien tenga intención de intervenir, preguntar o comentar alguna cuestión que no se entiende o alguna cuestión que es necesario aclarar un poco más, desde ya que son y todos bienvenidas y bienvenidos a hacerlo, ¿no? Voy a tratar de situar, entonces les decía, algunos elementos. Voy a tomar como base la bibliografía que en su momento sugerí para trabajar esta clase, estos 3 textos que les decía en un primer momento, el capítulo de 6 estudios sobre genocidio de Daniel Feierstein sobre la realización simbólica del genocidio, el capítulo de René Caes, de violencia de Estado y psicoanálisis, y un capítulo también de el bellísimo libro de Len Piralian sobre genocidio y transmisión, ¿no? Y también voy a tomar alguna bibliografía que vi que estaba ya presente en el programa y que me voy a ir refiriendo un poco a lo largo de la exposición, a veces de manera más explícita, otras veces más implícitamente, a otros textos de Daniel Feierstein, Memorias y representaciones, el genocidio como práctica social, y también me voy a referir al texto de Lemkin, ¿no? De Rafael Lemkin sobre genocidio. Se me fue el nombre, El dominio del eje en la Europa ocupada. Bueno, de ahí más o menos entonces voy a armar estas ideas que pienso transmitirles y, como les decía, a partir de ahí ojalá suceda, o sea, les resulte lo suficientemente sugerente como para iniciar un debate. Lo primero que me parecía importante es situar, porque bueno, esto de la dimensión simbólica venía un poco a cuento de lo que yo vi es la partición en el programa dedicada a estas temáticas, en donde la semana pasada vieron lo que tenían que ver con los aspectos materiales, ¿no? Y esta semana con los aspectos simbólicos, ¿no? Y de ahí el hecho de trabajar estos puntos
de los cuales me parecía, en todo caso, importante iniciar, situando qué entendemos, pues, algunas coordenadas de qué entendemos justamente por simbólico, ¿no? A qué nos referimos cuando vamos a hablar de los elementos simbólicos del genocidio. Y en primer lugar, yo partiría, porque bueno, lógicamente que sería un tema muy amplio, pero partiría en principio de situar lo simbólico como en un sentido bien lato, ¿no? O sea, en primera instancia lo que hace a lo que tiene que ver con el campo representacional y el campo de las significaciones, pero me parecía importante hacer esta disquisición sobre lo simbólico para poder también ahí darle un matiz en relación a lo que el psicoanálisis, y más concretamente el psicoanálisis lacaniano, plantea sobre esta noción de lo simbólico. Que en un punto participa, pero de lo simbólico en este sentido más lato, pero de alguna manera también le aporta una cuestión particular que tiene relevancia en relación a lo que voy a desarrollar, ¿no? Porque Jacques Lacan, que es probable que lo hayan escuchado nombrar, uno de los, digamos, teóricos del psicoanálisis más importantes después de Freud, precisamente toma lo simbólico y lo establece como uno de los registros en los cuales se articula la realidad, ¿no? La realidad para Lacan está estructurada en función de tres registros que son lo simbólico, lo imaginario y lo real, ¿no? Que están entrelazados entre sí al modo de lo que él lo ilustró, digamos, con lo que es el nudo Borromeo, ¿no? O sea, son tres anillos que están relacionados, están anudados entre sí de tal manera que si se suelta uno, se disuelve, o sea, se desarma el nudo, ¿no? Se sueltan los tres. O sea, hay una relación estructural entre los tres que son los que permiten precisamente trazar el entramado de la realidad. Y ahí, a grandes rasgos, uno podría decir, lo simbólico en principio tiene que ver con el campo de la ley, ahora lo voy a especificar un poco más, con el campo del lenguaje, con el campo de la ley, lo imaginario tiene que ver con el campo más de la imagen y de lo icónico en todo caso, y lo real vendría a ser como ese tramo de la realidad que resulta irreductible precisamente a lo simbólico y lo imaginario, ¿no? Como si quedara un resto ahí dentro de lo representable, dentro de lo imaginarizable, que, bueno, que es irreductible a esos registros, ¿no? Dentro de esa línea, lo simbólico, entonces, por un lado tiene que ver con esta cuestión más del sentido más lato de la significación y de lo representacional, pero en sí también tiene que ver estrictamente con el campo de la ley, porque en este sentido Lacan, para armar la noción de lo simbólico, toma mucho de la antropología, y en este punto concretamente de Lévi-Strauss, ¿no? de cómo Lévi-Strauss señala esto de que el mundo está estructurado según ciertas leyes que regulan las relaciones de parentesco, ¿no? Entonces, esa ley es lo que Lacan aborda con esta noción de lo simbólico, y del otro lado con lo que tiene que ver con la economía de los intercambios, ¿no? Lo simbólico también es el registro que regula los intercambios entre los sujetos, y en este punto el autor que ha servido de inspiración a Lacan es Marcel Mauss y todo lo que tiene que ver con la economía del don, ¿no? Todo este estudio que él ha hecho de cómo a partir de esta cuestión del intercambio se articulan las sociedades, ¿no? O sea que hay algo, como les decía, que participa de esta noción más general de lo simbólico, pero sí tiene esta especificidad que hace al campo de los intercambios y al campo de la ley, y que instala ahí un poco en relación a lo que es la noción de cultura que trabajaba Freud. Cultura en oposición a naturaleza, ¿no? En este sentido, lo simbólico es lo que permanentemente está articulando la relación con los otros, ¿no? Para el psicoanálisis, la relación con los otros siempre es una relación mediada por un elemento tercero, ¿no? En todo caso, aquí está la diferencia que habría entre el registro imaginario y el registro simbólico, ¿no? La relación dual, lo que hace a la relación de reciprocidad, y casi uno diría de indiferenciación con el otro, es lo que pertenece al registro del imaginario. En este punto, Lacan ubica en el campo del imaginario todo lo que tiene que ver con la tensión agresiva hacia el otro.
Y precisamente cuando interviene lo simbólico, cuando interviene la ley, cuando intervienen los intercambios, cuando interviene el lenguaje, por ejemplo, ahí es donde opera una suerte de pacificación, ¿no?, que permite precisamente abrirse a la relación con el otro, y en ese sentido siempre hay una terceridad mediada, ¿no? O sea que la relación con otro, según este criterio psicoanalítico, siempre es una relación que trasciende al número 2, es una relación entre tres. Uno, el otro y ese elemento mediador que está como permanentemente regulando el campo de las relaciones. Por otro lado, lo simbólico para el psicoanálisis, y para el psicoanálisis lacaniano, o sea, digamos, para Lacan, regula todo lo que tiene que ver con el tema de la muerte y de la ausencia, ¿no? O sea, para la experiencia humana, la muerte acontece cuando acontece en el registro de lo simbólico, ¿no? Más allá de lo que tendría que ver con la muerte orgánica o la muerte real. La referencia inmediata que a mí se me ocurre transmitirles para comentar algo de esto es lo que tiene que ver con todo lo que teoriza Freud en relación al duelo, ¿no? Todo lo que sucede en un trabajo de duelo por una pérdida cualquiera, es lo que da la pauta, ¿no?, de que, fíjense, recuerdo esto, Freud cuando habla del duelo dice, en tanto ese trabajo no se consuma, el objeto continúa vivo en lo psíquico, ¿no? O sea que psíquicamente, digamos, lo que equivale a decir para la subjetividad humana, no se produce la muerte hasta que no se produce en esta instancia de lo simbólico. Bueno, que quizás es esto. Tengo acá anotadas un par de citas de Lacan no citas, ¿no?, sino referencias para pensar esta cuestión. Lacan decía esto, que la palabra es la muerte de la cosa, ¿no? Hay algo del momento del pasaje a lo simbólico y del pasaje al lenguaje que implica precisamente un corrimiento absoluto de la dimensión de la cosa. Y otra referencia que también suele ser clásica de Lacan, que es esta idea de que en lo real no falta nada, ¿no? La dimensión de la falta y la dimensión de la ausencia se instala a partir de lo simbólico. Por eso, por ejemplo, uno puede decir, cuando mira una biblioteca y mira, no sé, los tomos del Capital, uno puede decir que falta uno precisamente porque está ahí presente el registro simbólico que nos dice, por ejemplo, que son 3. O cuando uno ve los 24 tomos de Freud, puede decir que falta uno porque antecede la cuestión simbólica de que uno sabe que son 24, ¿no? Entonces, esta idea de que la muerte, o sea, que la falta, la ausencia, tiene que ver con el registro simbólico, es lo que permite articular esto, que el registro de la muerte para el campo humano se da en el campo de lo simbólico. Entonces, digo, más o menos para situar hasta ahí, ¿qué entendemos cuando hablamos de simbólico y cuando vamos a hablar de los elementos simbólicos, ¿no? Lo que tiene que ver con lo representacional y lo que tiene que ver con el campo de las significaciones, pero también lo que tiene que ver con lo que regula las relaciones humanas, postulando ahí un elemento tercero, y también lo que tiene que ver con esta idea de poder pensar la muerte en el campo de lo humano, ¿no? Entonces, en este sentido, hablar de dimensión simbólica del genocidio remite a pensar cómo son afectados estos campos durante esta clase de acontecimientos, y al mismo tiempo lo que permite subrayar lo que este tipo de acontecimientos, ¿no?, como el genocidio, permite establecer en cuanto a producción, ¿no? O sea, en general cuando se piensa en el genocidio, se piensa en lo que éste tiene en su faz de destrucción, ¿no? Pensar en los elementos simbólicos es poder pensar también qué es lo que produce ahí. Creo que en el texto de Daniel, de la realización simbólica, está la referencia a esta, que es la de pensar lo que es el poder para Foucault, ¿no? Foucault subraya justamente este aspecto del poder, que ahí donde generalmente se subraya lo que tiene que ver con el aspecto prohibitivo, represivo del poder, él intenta subrayar esa dimensión que tiene que ver con lo que produce. Entonces, pensar en la dimensión simbólica del genocidio tiene que ver precisamente también con pensar eso, más allá de su instancia de destrucción, lo que incide en relación a la producción. Entonces, bueno, situado esta cuestión de lo simbólico y de los elementos simbólicos, vamos a pasar entonces a analizar algunos de esos elementos en relación al genocidio,
Y a mí se me ocurría empezar haciendo una afirmación, ¿no? O sea, haciendo una postulación que después, en todo caso, en el resto de la exposición vamos a tratar de dar cuenta, ¿no? Pero esta afirmación lo que dice entonces es que el objeto fundamental de la práctica genocida, fíjese que digo el objeto, o sea, no necesariamente lo que busca destruir, sino lo que toma como objeto, aquello hacia lo que apunta, el objeto fundamental de la práctica genocida, más allá de lo que postula como objeto o objetivo inmediato, el objeto final, digamos, aquello hacia lo que apunta esencialmente, es el orden simbólico en sí mismo. O lo que es lo mismo, otra manera de enunciar esto, ¿no? Lo que apunta como objeto a la práctica genocida tiene que ver con los fundamentos mismos de la vida en común, de la vida social, de la vida humana, en común. Entonces, para empezar a hablar de los elementos simbólicos en juego en esto, primero hay que situar lo que tiene que ver con la nominación. Ustedes vieron, por lo que vengo viendo, ya el resto del seminario también está articulado en torno a este significante, pero yo parto de tomar una posición también en cuanto a cómo nominar los acontecimientos. Ustedes saben que esta cuestión del genocidio no es algo que se dé automáticamente, no es algo que presente una relación inmediata en relación a ciertos acontecimientos, muchas veces y sobre todo en la experiencia argentina, que me voy a referir bastante, suele haber distintos modos de nombrar o de tratar de conceptualizar, digamos, a los acontecimientos. Entonces, en esta cuestión de cómo nos referimos, qué palabra utilizamos para los acontecimientos, ya hay toda una toma de decisión e implica una intervención de un elemento simbólico. A mí se me ocurre en este punto remitir a lo que trabaja Daniel en Memorias y Representaciones, cuando hace un análisis de distintos modos de nominar, por ejemplo, la experiencia argentina, si uno la llama genocidio, si uno la concibe como terrorismo de Estado, si uno la concibe como guerra, también, ahora no tanto, pero ha sido frecuente. De esa nominación se desprenden toda una serie de efectos que lógicamente son distintos, ¿no? Es como que cada nombre que se elija permite visibilizar ciertos aspectos e invisibilizar otros, ¿no? Entonces uno podría decir que la elección del concepto se puede hacer precisamente en eso, precisamente en relación a eso, o sea, qué nombre, qué palabra nos resulta en última instancia más productiva en cuanto a tratar de volver decibles no lo que acontece, o sea, lo que caracteriza el acontecimiento, pero de algún modo también todo aquello que del acontecimiento se puede derivar, ¿no? Precisamente pienso en lo que implica esta cuestión de la nominación para el psicoanálisis, que es introducir lo simbólico en lo real, ¿no? Nombrar algo tiene que ver con eso, con hacer entrar el orden simbólico en lo real y a partir de ahí poder lograr intervenciones concretas en lo real. Entonces, de repente se me ocurre que el concepto con el que se nombra, sobre todo tiene que tener potencia para nombrar los efectos, ¿no? Vieron que hay como toda una discusión en relación a cómo nominar estas cuestiones y cómo se hace el pasaje de la facticidad, ¿no?, de lo acontecido a lo decible. Porque uno se ha encontrado, leyendo sobre estas cuestiones, con que muchas veces al genocidio se lo busca situar como algo inefable, por ejemplo, como algo que no se puede terminar de poner en palabras, como una experiencia metafísica muchas veces, ¿no? Se me ocurre, como lo menciona en algún momento Slavoj Žižek, cuando habla de que es el corazón de las tinieblas de la sociedad, ¿no? Como si lo que se pusiera en juego ahí en el genocidio, digo, remitiendo al texto de Joseph Conrad, ¿no? Como si lo que se pusiera en juego ahí en el genocidio remitiera a ciertos bordes de la experiencia humana que precisamente no solo no se pueden nombrar, sino que intentar nombrarlos es un riesgo moral, digamos, ¿no? Uno podría decir que en el límite de los intentos de nominar esos acontecimientos está esta idea que muchas veces aparece en donde se estaría cayendo en una contradicción moral, porque sería minimizar los acontecimientos.
acontecimientos, reducirlo a lo decible, ¿no? Desde ya, bueno, que yo no coincido con esa postura, porque, bueno, lógicamente se trata de intentar situar cuáles pueden ser los alcances de este tipo de experiencia en lo que son nuestras sociedades, digamos, ¿no? Pero dando cuenta de eso, uno puede ver precisamente hasta qué punto calan este tipo de problematizaciones. Entonces, bueno, lógicamente, nombrarlo como genocidio ya implica tomar una toma de posición frente a eso. E implica, lógicamente, una toma de posición que tiene que ver con una decisión en cuanto a considerar que es el significante que mejor nombra no solo los acontecimientos en sí, sino precisamente los alcances que puede tener en la cultura, o en todo caso es el que mejor permite rastrear o el que más lejos puede llegar en relación a rastrear estos alcances en lo social, en la cultura, diría, más que en lo social, que es todo un desafío, ¿no? Precisamente. Yo recuerdo en este punto, a mí me sirvió precisamente para representar algo de esto, el modo en el que lo trabaja Zygmunt Bauman, más que el modo que lo trabaja, una imagen que trae Zygmunt Bauman en Modernidad y Holocausto, cuando dice que él siempre, o sea, que refiere concretamente a la experiencia de la Shoah, y él dice que para él, hasta un determinado punto, el holocausto era como un cuadro colgado en la pared, ¿no? Entonces, él decía, convenientemente enmarcado y así separado del resto del mobiliario, ¿no? No solo del, qué sé yo, del papel que adorna la pared, sino también del resto de los muebles. Pero que con el tiempo, y a partir de estudiar un poco, llegó a darse cuenta que más que un cuadro, el holocausto era una ventana, ¿no? Precisamente una ventana que permitía ver ciertas cosas, ¿no? Más allá del cristal. A mí esa imagen me parece, bueno, muy potente por empezar, pero me parece muy precisa para pensar esta cuestión de los efectos simbólicos, o sea, de la dimensión simbólica del genocidio que permite captar los efectos en lo social, ¿no? Porque ahí donde estas experiencias pueden aparecer como excepciones en la historia, ¿no? Como rupturas, interrupciones en el discurso histórico, de repente esto que dice Bauman permite trazar una especie de continuidad sin confundirla, pero sí una continuidad que nos permite justamente pescar esos alcances, ver de qué modo arraiga en lo social y hasta dónde pueden llegar las consecuencias, ¿no? Entonces, hablar de genocidio implica atender a este tipo de cuestiones y en este sentido, bueno, no sé si ya han trabajado, creería que sí, pero por las dudas pregunto, la definición de Lemkin de genocidio. No sé, Lucas, si es necesario la traigo, si no... Podría ser traída a colación, ha sido explorada siempre desde la perspectiva jurídica y técnica Claro. del tratado vigente. Claro. Eventualmente, pero no una referencia explícita a la obra de Lemkin. Sí en las primeras clases, pero estaría muy bien, creo yo, traerla a la colación. Bueno, mira, voy a situar algunos elementos entonces de la definición, si te parece, ¿no? Si les parece, lógicamente. Porque, bueno, tiene así como algunas coordenadas bien concretas y muy potentes la definición de Lemkin, que, bueno, por eso también este concepto de genocidio, digo, ustedes saben que Rafael Lemkin, este jurista judeo-polaco, es quien diseñó justamente, quien inventó, diríamos, el concepto de genocidio. Y bueno, es un concepto con una potencia de por sí enorme, pero insisto, también por los alcances que tiene. Y voy a situar tres elementos, ¿no? que para mí son los que hacen esencialmente a la definición y que permiten precisamente situar estas cuestiones simbólicas. Por empezar, cuando Lemkin define el genocidio, independientemente de que habla de las acciones destinadas a la destrucción de un pueblo, ¿no? Así, en sentido general a eso remite con genocidio, es interesante cuando empieza a detallar, en este libro que les decía, El dominio del eje en la Europa ocupada, cuando empieza a detallar es muy interesante ver cómo entiende él esa destrucción y esa aniquilación. Porque sin duda trasciende a la cuestión material, o sea, a la destrucción material de los cuerpos, quiero decir, ¿no? Porque, por ejemplo, él habla
de la destrucción de las bases esenciales de la vida de grupos, ¿no? Con la intención, dice, de aniquilar esos grupos, pero habla de la destrucción de las bases esenciales. Ahí, cuando menciona esta cuestión de las bases esenciales, uno podría decir que está volviendo sobre esto que antes hablábamos de los fundamentos mismos de la vida en común, ¿no? Hablar de las bases esenciales de la vida de grupo, uno puede creer, remite a esos elementos simbólicos que son los que articulan y en última instancia causan, ¿no? Dan origen a la vida de grupo, ¿no? Entonces, esta idea de la destrucción de las bases esenciales ilustra sobre una dimensión que va más allá de la destrucción material. Por otro lado, el otro elemento importante, Lemkin dice que el genocidio se dirige al grupo nacional como entidad, más allá de las individualidades puestas en juego, ¿no? Él dice que puede atacar a individualidades, pero siempre esas individualidades son tomadas como parte en un conjunto más amplio que las trasciende, que es lo que sería el grupo nacional como entidad, ¿no? Bueno, ahí es todo un desafío, porque no es tampoco que se pueda decir que no se puede destruir un grupo nacional en su totalidad, pero sí que pensar esa totalidad de alguna manera es difícil, ¿no? Entonces, cuando habla de que se toma el grupo como totalidad, lo que uno puede pensar es que independientemente de que se reduzcan un determinado número de personas o que se elimine un cierto número de personas, siempre lo que aparece detrás es el objetivo, es el objetivo, digo bien, que pueda haber en relación a esos otros que permanecen vivos, ¿no? O sea, hay algo que apunta al grupo, a la totalidad, al grupo como entidad, dice ahí, independientemente de las individualidades que se destruyan. Y por último, y justamente para reforzar esta idea, Lemkin habla de dos momentos del genocidio, ¿no? Un primer momento, dos momentos que no necesariamente son cronológicos, en el sentido que uno viene después del otro, ¿no? Son dos momentos como para pensar que todo genocidio está articulado con estas dos temporalidades. Un primer momento que es el que tiene que ver con la destrucción, dice él, del patrón nacional del grupo oprimido, ¿no? Y un segundo momento que tiene que ver con la imposición del patrón del grupo opresor. Esto de patrón social, yo volvería a esta idea de las bases esenciales, ¿no? O sea, que son elementos en juego ahí que en última instancia remiten a la cuestión de la identidad, o al menos yo me he acostumbrado a pensarla en relación a la cuestión de la identidad. O sea, que uno podría decir que hay un primer momento, según Lemkin, del genocidio que está destinado a destruir la identidad del grupo oprimido, y hay un segundo momento que tiene que ver con imponer la identidad del grupo opresor, ¿no? Fíjense que es ese segundo momento el que nos da la pauta también de que no todo en el acontecimiento del genocidio tiene que ver con la destrucción, ¿no? Precisamente es ese segundo momento el que nos permite pensar la parte de producción que esto tiene, ¿no? Y que lógicamente se da en el campo de lo simbólico, ¿no? Hacia eso voy. Sobre este concepto de genocidio, tal como lo entiende Lemkin, ¿no? Con estos elementos que mencionaba recién, Daniel Feierstein, construye el concepto de práctica social genocida, que a mí me parece que justamente retoma los elementos principales del concepto de genocidio de Lemkin, pero precisamente le permite avanzar un poco más en cuanto a precisar y especificar lo que está en juego, ¿no? Cuando Daniel Feierstein se refiere a práctica social genocida, en un primer momento lo que busca definir justamente es que en este tipo de acontecimientos no se trata de cuestiones que se puedan adscribir simplemente a ciertos desmanes o acciones irracionales, ¿no? Acá no hay, en un genocidio, dice él, no hay cuestiones espontáneas, no hay cuestiones improvisadas, no hay cuestiones irracionales, justamente, que no tengan una estructura lógica o que no respondan a determinados fines, sino que justamente están construidos y diseñados al modo de una práctica, ¿no? El concepto que tiene Daniel cuando piensa en esta idea de la práctica social genocida es el concepto Foucaultiano de tecnología, justamente, ¿no? Cuando Foucault trabaja la idea de las tecnologías de poder,
precisamente, ¿no? El genocidio vendría a ser una tecnología de poder al modo de Foucault. O sea, una práctica sistematizada y diseñada con una serie de objetivos definidos, ¿no? Que esto, fíjense, la distancia a la que estamos de lo que hace un rato presentábamos un poco como el corazón de las tinieblas de la sociedad, ¿no? Acá no hay una cuestión de locura, acá no hay una cuestión metafísica. Por el contrario, acá lo que hay son objetivos políticos determinados y determinados medios para tratar de obtener esos objetivos. Y esos medios están diseñados sistemáticamente, estudiados, preparados e implementados en función de esa sistematicidad, ¿no? Entonces, a lo que aportaba Lemkin, Daniel agrega esta idea de la práctica, ¿no? Que justamente permite evidenciar esta cuestión sistemática. Y la define, entonces, Daniel, hablando de, bueno, leo la definición, si les parece. El genocidio, dice Daniel, es una práctica social cuyo objetivo radica en la destrucción de las relaciones sociales de autonomía y cooperación y de la identidad de una sociedad por medio del aniquilamiento de una fracción relevante de dicha sociedad y del uso del terror producto del aniquilamiento para el establecimiento de nuevas relaciones sociales y modelos identitarios, ¿no? O sea, pasando de lo escrito al oral un poco, ¿no? El objetivo principal del genocidio, según dice Daniel, es la destrucción de determinadas relaciones sociales para imponer otro modo de lazo social, ¿no? Dice, destruir determinadas relaciones basadas en la solidaridad y la cooperación, por ejemplo, y imponer otro tipo de relación social que vaya por otro lado, ¿no? Para conseguir esa modificación de las relaciones sociales, dice Daniel, se hace uso de la transmisión del terror producto del aniquilamiento material, ¿no? Entonces, ustedes fíjense, porque ahí donde uno en un primer momento podría poner el exterminio material precisamente como el fin último del genocidio, esta definición lo que hace precisamente es correrlo de ese lugar de fin último. El exterminio material, al que lógicamente no se le niega importancia, porque sigue siendo una de las cuestiones nodales que hacen al genocidio, ¿no? No es que se le resta importancia, sino que justamente se lo sitúa en un plano que permite leer un poco más allá. Es simplemente eso, ¿no? Pero precisamente se lo coloca en el lugar de un medio, ¿no? El exterminio social no es el fin en sí mismo, sino que es un medio para obtener determinadas cuestiones. Y eso que busca obtener la práctica genocida por intermedio del aniquilamiento material y del terror, de la transmisión del terror que instala, es la modificación en última instancia de los lazos sociales, ¿no? Bueno, a mí esta me parece justamente una definición muy potente, que precisamente subraya los elementos simbólicos y permite leer los efectos de una manera muy particular. Porque si nosotros pensamos precisamente en la modificación de los lazos sociales, y pensamos, por ejemplo, en la experiencia argentina, hay algo de las consecuencias del genocidio que se puede leer en el día de hoy, en los modos en los que nos relacionamos, en los modos en que nos planteamos en relación a otros, en los modos en los que consideramos a ese otro, etc. Y ahí, en esos modos de relacionarse, uno puede rastrear las consecuencias precisamente de la práctica genocida, ¿no? En ese sentido, otro de los conceptos importantes para sumar a esto de la práctica genocida es el concepto de realización simbólica del genocidio, ¿no? Que también introduce Feyerstein. El concepto de realización simbólica en verdad está tomado de la economía marxiana, ¿no? Pensando esto de que digamos, si la mercancía no se realiza, algo así decía Marx, ¿no? Si la mercancía no se realiza, no se vende, digamos, en el campo del mercado, entonces, no sé por qué me meto a improvisar. Si las mercancías no logran ser vendidas, ¿no?, entregadas al ámbito de la circulación,
si no logran transformarse en el equivalente en dinero, todo el ciclo se encuentra incompleto, ¿no? Este es el concepto de realización en el concepto de Marx, ¿no? La mercancía necesita realizarse en el mercado para que el proceso de producción se encuentre completo. Daniel lo toma de ahí, como lo pueden leer en el capítulo que les sugería como bibliografía. Daniel lo toma de ahí para poder plantear esta idea de que en el campo o en la práctica genocida sucede de la misma manera. Si no se realiza, digamos, si aquello que se pretende con el exterminio material no se realiza en el campo de lo simbólico, la práctica genocida queda incompleta, ¿no? Entonces, hay algo, uno casi diría fundamental, porque aparte es esto, la realización simbólica permite situar esta idea de las consecuencias y de lo que sucede con posterioridad a un genocidio, no como una cuestión secundaria, una cuestión que viene después y entonces vemos después de qué se trata, sino que es parte estructural del genocidio, ¿no? La idea de la realización simbólica implica eso, que es que el exterminio material en sí no produce cambios duraderos y cambios a futuro, o sea, esos objetivos que el genocidio pretende instalar, si no se realiza en lo simbólico, ¿no? Que ahí Daniel introduce todo lo que tiene que ver con el campo de las memorias y las memorias y las representaciones, ¿no? Porque lo interesante, además del concepto de realización simbólica, tiene que ver con que no la realiza el perpetrador del genocidio, sino que la realiza quienes padecen un genocidio, no necesariamente las víctimas directas, ¿no? Sino el grupo nacional, digamos, afectado por el genocidio. Y por eso tiene que ver en la construcción de los relatos, de las representaciones, de las memorias, con lo que se representa lo acontecido, ¿no? Entonces, ahí se abre, que ahora voy a desarrollar un poco más con lo que voy a introducir a continuación, ahí se abre todo un campo que precisamente permite pensar esto de los efectos con unas dimensiones inauditas. Entonces ya pasamos a los modos en los que se construyen las memorias y los modos en los que nos representamos precisamente los acontecimientos, por fuera de la acción directa de los perpetradores, ¿no? El exterminio material es algo que sin duda realizan los perpetradores, pero la realización simbólica la realizamos quienes recibimos los efectos del genocidio, ¿no? Entonces, para situar otro elemento, tenemos, ¿no? Primero esto que vimos de lo simbólico, para tratar de situar de qué hablamos cuando hablamos de simbólico, después estas ideas en torno a genocidio y práctica genocida, y ahora tenemos que avanzar un poco en cuanto a lo que hace al objeto de la práctica genocida, ¿no? Precisamente, ¿qué es lo que podemos situar ahí a propósito del objeto? Cuestión que seguramente ustedes saben no es nada sencillo de definir, ¿no? Es una pregunta que aparece en principio como que podría tener una respuesta simple, pero en realidad encierra una complejidad más grande, digo, de la que ustedes seguramente ya están avisados, pero más grande de lo que podría parecer a simple vista. Porque uno podría decir en un primer momento, el objeto del genocidio nazi, por ejemplo, es el judío, diría en un primer momento, el pueblo judío, la nacionalidad judía, pero inmediatamente se abre una cuña ahí que nos permite pensar, bueno, que además del judío hubo otras, está el tema de los gitanos, está el tema de los homosexuales, o sea, otras minorías, digamos, que también fueron tomadas como objeto. Entonces, esto no se resuelve simplemente en la cuestión del judaísmo. O cuando uno piensa la experiencia argentina, ¿cuál fue el objeto del genocidio argentino? Lo primero que uno puede pensar ahí es colocar, ¿no? Tomar la palabra de los perpetradores y colocar ahí al tema del subversivo. Pero ahí nos metemos en un problema, de hecho, mucho más peliagudo todavía, porque ¿de qué hablamos cuando hablamos de subversivo? O sea, ¿qué abarca esta definición del subversivo? Porque sin duda, cuando uno revisa la lista de las víctimas de la dictadura, digamos, sin duda que ahí hay algo más que lo que uno puede asociar, qué sé yo, a cierto activismo político de izquierda, o lo que tiene que ver con la militancia armada y ese tipo de cuestiones. Es evidente que las víctimas trascendieron lo que tiene que ver con ese grupo. Entonces, lo que aparece ahí en cuanto al objeto
primero toma una forma concreta, pero a medida que uno trata de analizarla un poco, se da cuenta con que eso empieza como a resbalarse entre los dedos. Entonces, ¿de qué se trata cuando vemos esto del objeto? Ahí el psicoanálisis aportó un elemento interesante, ¿no? Porque voy a traer a colación algo que estableció Slavoj Žižek, que antes lo mencioné, y que toma justamente de un concepto lacaniano, que es el concepto de punto de almohadillado, ¿no? o punto de capitoné, que es una cuestión tomada de la tapicería, ¿no? ¿Vieron los colchones o los tapizados de los sillones que tienen como todos botoncitos que están como hundidos, ¿no? Bueno, eso es el capitoné. Y un poco Lacan, metaforizando con eso, con esa figura, desarrolla este concepto que en realidad lo que intenta dar cuenta es del modo en que se anudan significante y significado, ¿no? O sea, para el psicoanálisis y para el psicoanálisis lacaniano no hay una relación natural entre significante y significado, al contrario, hay como una barra resistente, no hay una relación así espontánea y automática, sino que hay en todo caso una relación entre significantes que en determinado momento producen un efecto de significación, ¿no? Como si uno se deslizara por la cadena significante sin prestar atención a ninguna cuestión de sentido, hasta que en un determinado momento se produce ese pasaje, el punto de almohadillado, ¿no? Que lo que hace es anudar todos esos significantes en un efecto de significación, ¿no? El ejemplo que da Lacan es muy poético, está tomado de una tragedia de Racine, la Atalía, en donde uno de sus personajes exclama en un momento, dice, digamos, están en una batalla cruenta y a punto de morir, y este personaje dice, temo a Dios, estimado Abner, y no tengo ningún otro temor, ¿no? Entonces, Lacan toma esta frase en donde dice, el temor a Dios, lo que hace ahí es anudar todos los otros temores, ¿no? Y de algún modo superarlos, anularlos, porque de repente ese temor a Dios se transmuta inmediatamente en valentía, ¿no? Entonces, todos los temores, todo lo que se podría situar en esa cadena significante, se resuelven, digamos, ahí en el temor a Dios y por lo tanto se transforma en coraje, ¿no? Y lo que Žižek observa a partir de estas cuestiones lacanianas es que dice algo así como que esa es la operación que hizo el nazismo con el judío, ¿no? Žižek dice algo así, el judío es el punto de capitoné, o el punto de almohadillado, o el punto de capitón del nazismo, ¿no? Dice, lo que hizo Hitler en Mi lucha fue tomar toda una serie de problemáticas que atravesaban a la sociedad alemana de ese momento, ¿no? La desintegración social, la crisis económica, la decadencia moral, y lo que hizo es anudarla, ¿no? Dice Žižek, construyó un nuevo sujeto aterrador, ¿no? Una única causa del mal que tira de los hilos detrás del escenario y precipita toda la serie de males, ¿no? Entonces, construye en torno a esta figura del judío, ¿no? Algo que viene como a enhebrar precisamente todos los males que aquejaban a la sociedad. Y es como el temor de Dios, ¿no? Los anula y los explica, ¿no? Entonces la desintegración social es explicada a partir del judío y a la vez la anula, porque entonces hay que ocuparse del judío, ¿no? Entonces, ya está, lo otro no importa, el problema es el judío, ¿no? Bueno, y a mí me parece realmente una construcción muy interesante para pensar este tema del objeto, ¿no? Y bueno, y que se puede plantear prácticamente de la misma manera e incluso con un nivel metafórico, digamos, mucho más grande en torno a la figura del subversivo, ¿no? Porque es una construcción puramente intelectual la figura del subversivo, ¿no? Pero más allá de eso, más allá de esta cuestión del punto de capitón, que nos serviría en todo caso para explicar simbólicamente por qué recae en un determinado tipo de identidad, de individualidad o de subjetividad, lo que me interesa plantear es poder situar tres instancias, diría, que son aquellas que se pueden situar como objeto directo de la práctica genocida, ¿no? Tres instancias que son tres dimensiones simbólicas que articulan la vida en sociedad, que están tomadas un poco o están construidas a partir de esto que
que les venía comentando, y que de algún modo, bueno, ni son las únicas tres que se pueden plantear en torno a la cuestión simbólica, en torno a la cuestión del genocidio, y mucho menos en torno a la cuestión de lo social, y tampoco es que se traten de tres entidades que se puedan así como diferenciar netamente la una de la otra, pero que sí permiten visibilizar justamente muchas de estas cuestiones de afectación, ¿no?, que plantea el genocidio en el plano de lo simbólico. Esas tres instancias, esas tres estructuras que de algún modo permitirían resumir, digamos, la cuestión del objeto del genocidio, son la intersubjetividad, la transmisión y la identidad, ¿no? Es como si uno pudiera decir, aquello que la práctica toma como objeto se puede ver plasmado en estas estructuras que estructuras simbólicas, digamos, que atraviesan la vida en sociedad y que tiene que ver con lo que acontece en el plano de la intersubjetividad, en el plano de la transmisión y en el plano de la identidad, ¿no? Si les parece, si no están muy cansados, menciono brevemente algo, no sé si quieren preguntar, si hay alguna inquietud o lo que sea. No sé si voy rápido, si es muy denso, si se comprende. Se comprende todo. Por ahora vamos bárbaro. Bien, perfecto, entonces. Continúo, entonces. Primero la cuestión de la intersubjetividad, ¿no? Entonces, vamos a tratar de situar estas tres cuestiones. Intersubjetividad, transmisión e identidad, para ver cómo se puede pensar la afectación simbólica, digamos, del genocidio. En la intersubjetividad, que a mí se me ocurre por momentos llamar también, y ahora van a ver por qué, entre subjetividad, para resolver algunas cuestiones del concepto, lógicamente que lo que aparece en un primer plano es lo que tiene que ver con lo que recién nombrábamos como los lazos sociales. O sea, la intersubjetividad remite en primer lugar al plano del lazo social, ¿no? Entonces, en ese sentido, retoma directamente lo que planteaba Daniel. Hay algunas precisiones para hacer que entendemos, digamos, por lazo social. En todo caso, una de ellas remite directamente a problemas propios del psicoanálisis, porque en general el psicoanálisis, uno casi diría, uno de los vicios que a veces tenemos los analistas es plantear los términos de las relaciones sociales, o sea, plantear las relaciones sociales en términos de relación de objeto, ¿no? Que lo que implica la relación de objeto es esto, es la representación que cada uno de nosotros tiene del otro, ¿no? Muchas veces uno encuentra el tema de los lazos sociales o el tema del encuentro con otro a partir de esta idea, ¿no? Es la representación que tenemos del otro, o sea, ¿quién es el otro para nosotros? Pero pensar la intersubjetividad, al menos en el sentido que queremos darle acá, es trascender ese plano de la representación que podemos tener. O sea, encontrarnos con otro es encontrarnos con algo que es irreductible a lo que yo me puedo representar de ese otro, ¿no? Eso como primer plano. Hay algo que siempre va a escapar a la representación que yo tengo del otro, una especie de resto, una especie de cuestión inasimilable para mí, que es lo que lo convierte en un verdadero otro, digamos, ¿no? Porque si yo pudiera representarme todo el tiempo al otro, no sería un otro, sería parte de mí, ¿no? Pero justamente hay algo ahí que me va a trascender siempre por completo. Esa cuestión irreductible del otro es lo que hace también ya tan difícil el encuentro con el otro. No voy a avanzar sobre eso, tenía algunas, pero esto es más propio. Esto es para discutir con los analistas, en todo caso después. O sea, con mis propios colegas. Porque en los otros discursos, en las otras disciplinas, esto está mucho más claro. Somos nosotros los que tenemos este inconveniente de la realidad y la realidad psíquica, digamos, ¿no? Y todo ese tipo de cuestiones que muchas veces pueden llegar a plantear cosas un poco solipsistas, digamos, ¿no? Como si todo se agotara en lo psíquico y en la representación que puedo tener de las cosas, ¿no? Es inevitable, o sea, la realidad psíquica es importante, pero no se puede reducir la realidad a la realidad psíquica. En este punto, entonces, primero está esta idea que hay una parte del otro que siempre va a escapar a mi representación, que también es lo que lo hace a priori peligroso al otro para mí, o amenazante. Ahí entramos en el campo de lo imaginario, precisamente, y la tensión agresiva que se moviliza ahí.
Pero al intervenir lo simbólico, lo que hacemos es recordar lo que decíamos antes, que es que ese encuentro con el otro siempre está mediado por la terceridad. Esa terceridad que podemos asociar al lenguaje, que podemos asociar, bueno, al código vinculado al lenguaje, o que Lacan algunas veces es lo que, algunas veces no, en general ha nombrado como otro con mayúsculas, ¿no? La relación es con el otro con minúsculas, que sería el semejante, y el otro con mayúscula, que está como más allá del semejante. Ese elemento tercero es lo que hace o lo que nos permite pensar como esa instancia simbólica que permanentemente está arbitrando las relaciones entre nosotros, o en el mejor de los casos arbitra la relación entre nosotros, y es lo que permite constituir como una especie de lugar entre los sujetos, ¿no? La intersubjetividad me resulta interesante pensarla justamente en términos topológicos, o sea, pensarla como un lugar intermediario, ¿no? Como un lugar entre los sujetos, como una especie de intersección, ¿no? Como algo que no pertenece totalmente a mí, ni pertenece totalmente al otro, sino que precisamente hace al encuentro, hacia el lugar intermedio. Ese lugar entre, ¿no? Esa intersección, ese espacio intermedio, es lo que uno puede situar precisamente como el campo de acción o el lugar de afectación de la práctica genocida. Decir que afecta a los lazos sociales, decir que afecta el campo de la intersubjetividad, es pensar que afecta ese lugar entre. Que se hace más claro cuando nosotros pensamos la dimensión del lazo social en relación a lo singular y lo social. Porque ese lugar entre es lo que regula la relación entre uno y otro, pero al mismo tiempo es lo que regula la distancia y la cercanía entre lo singular y el campo de lo social, ¿no? Si ustedes tuvieron oportunidad de ver el texto de René Caes, que yo sugería en la bibliografía, ahí René Caes trabaja una serie de estructuras que él llama formaciones intermediarias, ¿no? Que las reduce, él explica 3 de esas formaciones, pero que precisamente él las describe como estructuras que no pertenecen totalmente al campo del sujeto singular, ni pertenecen totalmente al campo de lo social, sino que están como una especie, bueno, de lugar intermediario y que sirve para articular la relación entre lo singular y lo social, ¿no? Que es siempre un punto muy difícil para pensar la afectación de la práctica genocida, ¿no? Siempre se está a punto de caer en algún impasse, ¿no? Cuando se piensa eso, porque uno dice, si tomamos, y sobre todo los analistas, ¿no? Si tomamos solamente la afectación singular, la afectación en el sujeto, vamos a perder de vista el campo histórico-social en el que se desenvuelve, ¿no? Pero si tomamos también solamente lo social, ¿no? Caemos en el riesgo de lo que sería una especie de masificación, de pensar que toda la sociedad fue afectada de la misma manera, cuando es lógico y es sabido que eso no puede ser así. Entonces, hay una serie de diferenciaciones, una serie de intensidades, uno podría decir, que hace que, bueno, haya que pensar como en una instancia intermedia, ¿no? Digo, porque tampoco se puede pensar en términos de analogía, ¿no? Vieron que a veces hay expresiones como trauma social, por ejemplo, o elaboración colectiva, que lo que hacen es trasladar cuestiones que son propias del campo singular al campo de lo social. Yo descreo bastante de ese tipo de afirmaciones, o sea, yo no sé cómo sería un trauma social, la verdad, o sea, algo que afecte a todo el mundo, no sé cómo sería, y mucho menos lo de la elaboración colectiva, ¿no? Algo que podamos hacer como sociedad en su conjunto, todos juntos y de la misma manera para elaborar. Entonces, hay que pensar ahí ciertas diferenciaciones que nos salven de caer en esa especie de unificación del campo de lo social. Y en este sentido, pensar ese lugar entre, ¿no? Esas formaciones intermediarias de las que hablaba René Caes, o ese lugar entre, o esa entresubjetividad, ese lugar intermediario me parece que permite salvar esas dificultades, ¿no? Hay algo que se produce ahí entre lo singular y lo social, en un espacio de intersección ahí en el medio, ¿no? Que articula las relaciones entre las partes. Iván, sí. Te interrumpo un segundo Claro, y te hago sí. una pregunta. Dale. Y vos evalúa si me la respondés ahora o no.
o me la Es respondo más más adelante, entretenido si charlamos, Federico. Dale. para no cortarte también el hilo, que venía muy bien. Me gusta mucho, digamos, esta precisión o esta reapropiación que vos haces del término intersubjetividad, la modificación que vos haces. Yo creo que es un problema no solamente que afecta al campo del psicoanálisis, en la filosofía pasa exactamente lo mismo, creo que en el de la ciencia política, Lucas también puede dar cuenta de eso, y me parece que tiene que ver con algo que sería muy interesante charlarlo con ciertas corrientes de la antropología, ¿no? Me parece que hay una metafísica occidental que, aunque estemos hablando en términos post-metafísicos, que la seguimos reproduciendo, y me parece que un poco tu esfuerzo conceptual es como tratar de ahí de encauzar eso, porque el psicoanálisis a mí me parece que a pesar, digamos, y lo mismo pasa con la filosofía, ¿no? A pesar de plantear posiciones no metafísicas que deconstruyen la idea del sujeto como una esencia, como una unidad, cuando se vuelven a plantear todos estos problemas, ¿no? Entre lo social y lo individual, se vuelve, ¿no? a reproducir toda una serie de errores que supuestamente habíamos dejado atrás, ¿no? Entonces se vuelve a esencializar el campo de lo singular. A mí me parece que ese esfuerzo tuyo va por ese lado y me remite, bueno, a algunas lecturas que yo vengo teniendo de la antropología, sobre todo de la corriente, si vos querés, más vinculada a la antropología económica. Yo también pienso en el aporte, digamos, ahí de Mauss, de Mauss, como dicen los franceses, porque en muchas otras metafísicas o cosmovisiones, digo, son dos términos siempre que están mal y son incorrectos, de otras culturas, no hay muchas veces la idea de individuo o de sujeto, sino que está la idea de lo individual, como han sabido reproducir, creo que Deleuze o Derrida, y donde es todo este problema, ¿no? Entre la masa y el sujeto no aparece, y que también como todo el entramado de relaciones entre el yo y los otros en todas sus dimensiones, aparece también como mucho más complejo, mucho más abierto. Entonces, bueno, eso. Te quería preguntar también, como un poco desde la ignorancia, desde la curiosidad, cómo el psicoanálisis, digamos, recoge o intenta, si es que lo hace, ese vínculo con esos otros modos, porque la impresión que yo siempre tengo es que te dicen, no, bueno, esto es así, este es el sujeto, estas son estructuras más o menos universales y los otros son romanticismos de la otra cultura. Y a mí me parece que hay algo para pensar ahí. No sé cómo lo ves vos. Que hay mucho para pensar, Federico, de hecho, justamente. En todo caso, a mí se me ocurre partir de lo siguiente. Para el psicoanálisis la noción de individuo no tiene ningún sentido. Nunca va a hablar de individuo. Primero porque la presencia del inconsciente hace imposible plantear una indivisión, digamos, ¿no? O sea, que de por sí, individuo, no se puede plantear. Pero además, esta idea de sujeto lo que busca plantear es que justamente que nunca se trata de uno solo, ¿no? Por resumir en una expresión que dé cuenta de todo el desarrollo que el psicoanálisis tiene en relación a eso, el sujeto nace en el otro antecede a la emergencia del sujeto. Acá podemos ir a las experiencias originarias de la vida subjetiva, de lo que tiene que ver con el lugar que, por ejemplo, la madre, ¿no? o los padres ocupan para un sujeto, ¿no? Para el psicoanálisis, pero no solo eso, para un análisis, para la experiencia propia en un análisis, la vida propia comienza antes del propio nacimiento, comienza en el otro. En el otro que nos soñó, en el otro que nos nombró, en el otro que nos asignó un lugar, digamos, ¿no? al que nacemos, ¿no? Y en ese sentido hay como una antelación del otro en relación al yo y en relación al uno. El sujeto se forma en el campo del otro. A partir de ahí, parecería que está resuelta la cosa, pero en realidad no. Porque
después está el tema de la atemporalidad de los procesos inconscientes, ¿no? Y toda una serie de cuestiones que se empieza a plantear ahí en donde está muy lindo, ¿no? Nacemos en el otro y todo eso, pero tanto el sujeto como el otro son como entidades totalmente abstractas, ¿no? Que no tienen un anclaje histórico y social que a mí, en verdad, a todo un sector del psicoanálisis nos parece verdaderamente importante. Entonces, nacemos en el campo del otro, pero no es indiferente el otro, no es la estructura edípica como algo atemporal. Bueno, el problema del concepto de estructura, justamente, ¿no? Que no hay historicidad. ¿no? Entonces, el sujeto también se define por todo un campo histórico-social que lo determina, ¿no? Que eso, si querés, es un debate. Digo, no sé si va a haber algún analista que se anime a negarlo a esto, pero sí algunos que construyen todo su discurso como al margen de eso. Entonces, de repente da lo mismo un sujeto que vive en el centro de París que un sujeto que vive acá, no sé, en zona oeste, ¿no? O en un asentamiento. Y en verdad no se puede plantear las mismas determinaciones o las mismas coordenadas para ambos sujetos. O sea, hay algo de lo histórico-social que es fundamental. Pero en todo caso, sí eso. René Caes, la manera en que define el sujeto René Caes, porque pensar en términos de intersubjetividad y de toda esta cuestión, de diferenciar la relación de objeto de lo que es la intersubjetividad, que es un concepto muy problemático. A mí tampoco me gusta mucho intersubjetividad, por eso a veces pienso entre subjetividad, lugar entre, ¿no? Algo que dé cuenta menos de esta cuestión inter, ¿no? Pero René Caes define al sujeto como un singular plural, ¿no? Porque aparte a veces eso hay que asumir la paradoja como un engranaje fundamental del razonamiento. Pensar la relación entre lo singular y lo social implica pensar en términos paradójicos. Por ahí hoy recordaba una cita de Castoriadis, ¿no? ¿Cómo era? Era de la sociedad ateniense, pero formulado en paradoja, o sea, la sociedad ateniense crea a los atenienses, pero al mismo tiempo son los atenienses los que crean la sociedad ateniense. Entonces, hay una referencia de un término a otro permanente que solo lleva a la cuestión paradójica, ¿no? Pensar en términos de lugares y en términos topológicos, Lacan trabajó mucho con superficies topológicas, superficies imposibles. La que primero uno puede referir es la banda de Moebius, que quizá ustedes conocen, ¿no? Que es como una cinta invertida que tiene forma de un 8 acostado, ¿no? Que da la apariencia de que hay una superficie exterior y una superficie interior, pero que si uno la recorre con el dedo, se da cuenta que, en verdad, una se continúa en la otra. Entonces, se distingue un exterior y un interior, pero en realidad no es que se oponen, sino que uno se continúa en el otro. Y el psicoanálisis en general piensa los pares de opuestos en ese sentido. O sea, uno se continúa en el otro. Desde el amor y el odio, hasta el exterior y el interior, ¿no? De lo psíquico, hasta la relación con los otros, uno puede pensar, ¿no? Se me ocurre pensar por ahí, Federico, no sé si esto va. Pero, de todos modos, lo que queda claro es que, o lo que en todo caso puedo retomar a partir de esto, es que es en ese lugar en esa articulación entre los sujetos y entre lo singular de lo social, está uno de los objetos a los que apunta la práctica genocida, ¿no? Ahí intenta modificar. O sea, no la conducta de un sujeto, sino el punto en el que se relaciona con el otro. Cuando vos me preguntabas, yo pensaba también el ejemplo, que es un ejemplo que trae Daniel también, de la delación, del lugar que ocupa la delación en la práctica genocida, ¿no? El delatar. Precisamente, y sobre todo en el caso del subversivo, como no está muy claro el objeto que se persigue, siempre el poder genocida lo que busca es que sean los mismos sujetos los que lo señalen en otro sujeto, ¿no? Entonces incentivan la cuestión delatoria, ¿no? El botoneo, básicamente. Entonces, uno piensa, ¿qué busca el poder genocida cuando busca que se delate? ¿Busca que todos se transformen en delatores? No, porque en verdad no lo necesita. Lo que busca es que se instale en el sujeto la sospecha de que el otro lo puede delatar. Entonces, fíjense cómo opera esto de lo relacional. Entonces, la cuestión no es que alguien delate, sino que yo recorte mi propia acción por el temor de que sea el otro el que me delate, ¿no?
Ahí hay una cuestión propiamente relacional, propiamente del lazo social, propiamente del lugar entre. ¿Por qué? Porque en ese contexto, el que termina erigiéndose como el único interlocutor confiable es el poder, ¿no? Es así. El otro, no solo el otro puede ser un subversivo, no solo puedo estar en la agenda, ¿vieron esto de esa imagen común de estar en la agenda de un subversivo y que por eso me venían a buscar a mí, ¿no? Eso genera como toda la relación ya de por sí de desconfianza hacia el otro, que me puede incluir en una agenda, que puede ser un subversivo, pero sobre todo que puede pensar que yo soy un subversivo. Si yo hago algo fuera de la regla, ¿no? Puedo dar esa imagen. Entonces, el que aparece, o sea, ya de por sí desconfío del otro y el que aparece como interlocutor confiable es el poder, ¿no? Entonces, cuando uno ve la estructura de la delación, uno puede ver cómo opera esta cuestión de la relacional y del lugar entre de la intersubjetividad. Vamos a la cuestión de la transmisión, si les parece. Y después termino con lo de identidad, porque en verdad yo soy muy malo calculando los tiempos. Yo había preparado no sé cuántas cosas. Cerremos y después en todo caso retomamos con lo de transmisión e identidad. Y 2 o 3 cositas en relación a cada una. Decía, uno de los objetos de la propia genocida y la intersubjetividad, el otro es la transmisión. ¿Qué apelamos con esto de la transmisión? En primer lugar, uno podría decir que esto de la transmisión remite a lo que se puede poner a cuenta del tema de la memoria, ¿no? Cuando se habla de memoria, ¿no? De memorias y representaciones, si ustedes quieren, pero en verdad de memoria. Ahora, ¿qué pasa? La memoria es una cuestión compleja para el psicoanálisis y de por sí es algo que no resulta confiable y es engañoso. O sea, entonces, plantear a partir de la memoria, más allá de que no se trata, lógicamente, de ir en contra de toda una serie de consignas y de conceptualizaciones que hay en todo esto, pero sí señalar un punto, que es que el psicoanálisis desconfía un poco de la memoria. Por empezar, al estar el psiquismo dividido en consciente e inconsciente, hay inevitables lagunas de la memoria. O sea, que de por sí no hay manera de recordar fehacientemente. Por continuar, los recuerdos, decía Freud, pueden ser encubridores. Entonces, uno puede creer que recuerda, pero en realidad está amparándose en una pantalla para olvidar lo que hay detrás de esa pantalla. Esta idea de que el recuerdo puede ser encubridor ya es otra razón para desconfiar de la memoria. Y después, en Freud también está la idea de síntoma. El síntoma, tal como lo concibió Freud, es una forma de memoria, ¿no? En algún punto, en algún lugar, Freud lo compara con un monumento. Es el monumento de un conflicto psíquico, ¿no? Que lógicamente no permanece en la memoria consciente, pero está ahí justamente haciendo síntoma, provocando padecimiento, ¿no? Entonces, como el psiquismo está dividido en instancias, como hay un inconsciente, como hay conflicto psíquico, como hay represión, hay que poder distinguir ahí entre lo que puede ser recordar u olvidar y lo que puede tener que ver con retirar de la circulación consciente, ¿no? Que ahí se pone en juego en otras instancias. Es lo que decía Galeano cuando decía, Eduardo Galeano, ¿no? No hace falta ser Sigmund Freud para ver que no hay polvo que se pueda barrer debajo de la alfombra de la memoria, digamos, o algo así. Pero precisamente nos permite también desconfiar, porque la memoria a veces instala también esta idea de que solo se puede pensar en términos masivos, ¿no? O se recuerda o se olvida, ¿no? Así, masivamente. Y además de eso se desprende casi una lógica de deber. Entonces, recordar se transforma en un deber, en una cuestión moral. Hay que recordar, ¿no? O sea, que se transforma en un mandato. Entonces, no es que pasemos a otra cosa distinta, pero uno podría creer que el concepto de transmisión, ¿no?, permite establecer con más precisión y salvar estas dificultades que ofrece el concepto de memoria. A mí se me prendió ahí una cosita cuando leí un texto de Yerushalmi, ¿no?, de este judaísta Yerushalmi, que habla del olvido, justamente, ¿no?, que es como el gran demonio, parecería ser, ¿no? Pero es interesante lo que dice Yerushalmi, porque lo que dice es que, miren, los leo porque es breve. Dice, estrictamente, los pueblos y grupos solo pueden olvidar el presente, no el pasado. Un pueblo jamás puede olvidar lo que antes no recibió.
Fíjense qué interesante. Entonces dice, a partir de ahí, la memoria colectiva puede ser definida como un movimiento dual de recepción y transmisión, que se continúa alternativamente hacia el futuro. Ese proceso es lo que forja la neme del grupo, lo que establece el continuo de su memoria. Entonces, fíjense, porque entonces un pueblo que olvida, en verdad es un pueblo que no transmite, ¿no? Entonces, de algún modo, hay algo ahí que se puede poner a cuenta de la transmisión, que salda ciertas falencias de la memoria. Lo fundamental se juega en esa instancia, en cómo un pueblo decide transmitir lo experimentado, ¿no? Y que precisamente pensar en la transmisión no solo habilita a salir de esta cosa masiva de se recuerda o se olvida y pensar cómo es que se está transmitiendo, sino que además salda la cuestión del pasado, porque la transmisión es siempre, o sea, la transmisión siempre tiene que ver con la actualidad, ¿no? Con la actualidad del presente y con la actualidad del acto. La transmisión es siempre transmisión del acto. Y respecto de la transmisión, me parece interesante situar una especie de polaridad de la transmisión, ¿no? Polaridad, un polo negativo y positivo, pero al modo de las pilas eléctricas, ¿no? O sea, no positivo y negativo como opuestos, sino como en las pilas, ¿no? Que tienen que estar juntos para poder funcionar, ¿no? O sea, que hay ahí una cuestión en que eso positivo y eso negativo que voy a plantear tienen que estar juntos precisamente para que se pueda producir esa afectación sobre la cuestión de la transmisión. ¿Y qué tiene que ver con esto? Siempre que hay un contenido de transmisión que se produce, hay un contenido de transmisión que se quita. Y aquí es importante pensar precisamente en los modos de la realización simbólica. Porque vieron que hay como toda una cantidad grande de estudios, digo, que hablan de una especie de patología de la transmisión, ¿no? Cómo el genocidio afecta a la transmisión en cuanto a la transmisión de los traumas, la transmisión del terror, ¿no? Sobre eso hay un montón de cuestiones estudiadas. Y es llamativo porque en verdad uno podría creer que si hay algo que no se puede olvidar, ¿no? Y ahí está la noción de trauma, si hay algo que no se puede olvidar precisamente es lo que tiene que ver con el horror, ¿no? Entonces uno podría creer, o al menos hay que poder pensar, que ahí donde se produce la transmisión del horror, hay toda una serie de transmisiones o de contenidos de transmisión que se quitan, ¿no? Y acá vieron que hay como toda una serie de estudios. Pienso en Elsa Drukarov, ¿no? que escribió este texto tan interesante que se llama Los prisioneros de la torre, que dice que una vez que aparece en el horizonte la pesadilla del 76, parece que no se pudiera pensar en otra cosa, ¿no? Y precisamente cuando uno se enfrenta a la abundancia de memorias y representaciones en torno al horror de lo que aconteció del 76 en adelante, lo que queda por fuera es todo lo que condujo hasta esos acontecimientos, ¿no? O sea, que ahí donde estamos transmitiendo el terror, ahí donde estamos transmitiendo el horror de lo acontecido, el riesgo es olvidar que eso sucedió por algo y que hubo toda una serie de cosas que llevaron a ese desenlace, ¿no? Esos contenidos quedan como borrados de la transmisión, ¿no? Las prácticas militares, o sea, todo lo que hace a estas redes o estos lazos sociales de solidaridad y cooperación quedan como por fuera, ¿no? Y lo que queda es la transmisión del terror. Entonces, ahí hay una afectación que me parece importante subrayar, que va más allá de la transmisión del terror y del trauma. Tiene que ver con contenidos que se quitan justamente de la transmisión. Una sola cosa más, porque ya hablé un montón, una sola cosa más sobre la identidad. Lo importante, bueno, esto lo señala también Daniel, ¿no? Que en verdad el genocidio lo que opera, y que sobre todo hay que estar atento en lo que es la realización simbólica, el genocidio opera una negación de identidad de las víctimas, ¿no? Precisamente, al resumirlas detrás de estas categorías, como puede ser el subversivo, o como puede ser el judío, lo que se hace es borrar lo que hace a la identidad singular. Pero Daniel señala un riesgo que va más allá y que me parece importante subrayar, que es
que si no se tiene en cuenta la identidad de aquellos a los que se buscó eliminar, ¿no?, lo que queda es que lo que aconteció es una irracionalidad, ¿no? Como si uno dijera, si no se tuviera en cuenta que hay una serie de prácticas concretas que se buscó perseguir y destruir, lo que queda es que eran unos irracionales que mataban a cualquiera, ¿no? Entonces, hay algo de la identidad, ¿no?, que se busca destruir, que hace también a una estructura fundamental, pero diría primaria, que el genocidio busca destruir. Y que precisamente, ¿no?, sobre esa destrucción se monta la producción de un tipo de identidad, ¿no? Ahí, esto ya no lo voy a desarrollar en todo caso, quedará para otra oportunidad, pero ahí es donde cobra principal relevancia la práctica de las apropiaciones de niños, ¿no? Porque si algo demuestra la práctica de las apropiaciones, no es solamente, digo, son dos cosas. Por un lado, cómo el genocidio necesita continuarse en lo intergeneracional, ¿no? Hay algo que no se termina con una sola generación. Y por otro lado, que ahí se ve cómo se puede, bueno, lograr la sustitución de la identidad del oprimido por la identidad del opresor, ¿no?, que es esto que señalaba Lemkin, ¿no?, precisamente. Ahí, en la práctica de las apropiaciones, el genocidio argentino tuvo dos figuras principales de producción, el desaparecido y la apropiación, ¿no?, y la apropiación de niños. Ahí, en las apropiaciones, se ve así, a la luz del día, como se dice, esta cuestión de la sustitución de identidad, ¿no? Bueno, espero no haberlos agobiado demasiado. Yo interrumpo acá, porque ya hablé mucho. No sé si queda tiempo. No sé cómo sí, tenemos tiempo. Ahora abrimos el espacio para consultas, intervenciones, ideas, ocurrencias de los compañeros. Nada de agobio, nada de aburrimiento, nada de tedio, todo lo contrario, una sucesión enorme de estímulos, por así decirlo, y de puntas para seguir pensando y sobre lecturas que particularmente Fede y yo el año pasado, cuando hicimos la edición del libro Genocidios, en el cual vos estuviste entrevistado, fueron lecturas que veníamos haciendo desde antes, hicimos para la edición final, y así todo, uno dice, estoy aprendiendo, es como si nunca hubiésemos leído en realidad, uno se siente en ese lugar. Todos nos sentimos así. Dos estudiantes más fuimos hoy. No quiero hablar en plural, hablo por mí. Excelente. Igual en plural, según lo que aprendimos hoy. Claro, exactamente. No puedo, no se debe. Estamos en el entre plural. Estamos en el entre. No, a ver, un comentario ya después del chiste nerd. Un comentario que se suma al anterior de Fede y a justamente este concepto de esas cuestiones, eso de pensarlo en términos relacionales, lo individual, lo colectivo. En nuestra disciplina, en ciencia política, nos sucede exactamente lo mismo. Tratamos de evadir esa metafísica de pensar, bueno, estamos moldeados por esa metafísica, ¿no? Pensamos la democracia como la voluntad del pueblo, las voluntades generales, la sociedad, el individuo. Se ha tratado de saltear esas cuestiones con la revolución conductista de mediados del siglo XX, que en realidad cayó en otra metafísica más, que es justamente el individuo, esa racionalidad de amplio cálculo y de perfecto cálculo que se podía pensar y se cayó en otra metafísica más. Y hoy en lo que estamos es justamente en estos pensamientos relacionales entre instituciones, estructuras, pensamos diferentes conceptos y el comportamiento individual de sujetos varios. También la sociología, si pensamos en Bourdieu, ¿no? Claro. Estructuras estructurantes, estructuradas, ¿no? Podemos ir por ese lado. Como parte de los comentarios que me iban surgiendo a medida que ustedes charlaban. Pero me gustaría hacerte un par de preguntas, que no buscan incomodar ni nada por el estilo, pero vos en un momento, de forma muy precisa, mostraste tu desconfianza por la extrapolación de conceptos propios del campo psicoanalítico a esto, ¿no? Estos análisis más generales, colectivos, o más amplios de otras disciplinas sociales.
Entonces se me vino a la cabeza cómo podemos, o cómo podemos utilizar o hacernos de la herramienta, del concepto de elaboración bien propio del campo psicoanalítico, cómo podemos llevarlo al análisis de las sociedades postgenocidas, ¿no? Cómo elaborar el genocidio, qué implica, ¿no? Elaborar el genocidio desde tu punto de vista, si eso es posible, si ahí también aplicas debidamente una desconfianza. ¿Qué diríamos? Está muy bueno, Lucas. Está muy bueno esto que planteas. Mira, primero quiero aclarar esto. Yo no es que desconfío de la extrapolación, al contrario, diría, de conceptos psicoanalíticos para poder reflexionar sobre este tipo de cuestiones. No es una cuestión de uso de los conceptos, sino de cómo pensar la relación de lo singular y lo social. Porque a veces los conceptos psicoanalíticos están pensados para la vida singular. Entonces, el tema, por ejemplo, un trauma, una cosa es que igual la noción de trauma cada vez también me provoca más tirria, ¿no? Como ha dicho, bueno, Marcelo Viñar, un psicoanalista, bueno, ya anciano, pero que bueno, que tiene la sabiduría de los ancianos, ya se transformó en un comodín el trauma, ¿no? Entonces, respecto de todo se habla de trauma. Pero bueno, el trauma es algo que es válido para la vivencia singular. Pero ¿cómo se puede pensar un trauma social? Porque el problema, cuando uno escucha expresiones como trauma social, es que es ese efecto de masificación, ¿no? Como si toda una sociedad pudiera ser afectada de la misma manera, ¿no? Y ahí el problema es pensar lo social como uno, cuando La en verdad, homogeneidad. claro, cuando en verdad hay diferencias. Entonces, no es el uso de los conceptos, sino cómo se van a utilizar los conceptos. Por ejemplo, Puget y Caes en el texto que les pasaban, sustituyen la noción de trauma por la noción de catástrofe, ¿no? Y le dan toda una serie de cuestiones como para pensar precisamente el alcance de lo traumático en lo social. La cuestión de la elaboración me parece un concepto tremendamente válido para pensar en lo social, pero que también presenta algunas trampas, ¿eh? Y no se puede, sin duda, plantear así como sin solución de continuidad desde lo singular a lo social. Hay una frase de Lacan que a mí me gusta, la he usado como epígrafe más de una vez, que dice algo así como que si bien uno, cuando llega a la verdad, está solo, nunca llega si no es por los otros, ¿no? Entonces, eso se puede pensar en relación a la elaboración o en relación a este lugar entre. Hay lugares a los que uno llega solo, pero no hubiera podido llegar sin los otros, ¿no? A mí me parece que pensar la elaboración implica pensar en eso, como que hay que elaborar en el lugar entre. No hay elaboración colectiva ni hay elaboración puramente singular. Están las elaboraciones singulares, pero después hay que ver qué de eso toca el campo de lo social para producir, por otro lado, ciertos avances, porque el problema con estos conceptos como el de elaboración, el de duelo y que es más complejo cuando se lo piensa en lo social, es creer que se pueden consumar efectivamente. O sea, que uno va a llegar a un momento en el que elaboró, ya está, ¿no? O que uno ya terminó el duelo, ya está. Bueno, yo terminé el duelo, lo superé, como muchas veces se dice, y ya quedé liberado. Entonces, lo que uno puede pensar que hay acciones en el campo de lo social que hacen a la elaboración. Si uno piensa, por ejemplo, en todo lo que acontece en relación a los juicios por delito de lesa humanidad, uno puede ver algo ahí de la elaboración en ese nivel intersubjetivo. Ahora, ¿quién está? O sea, ahí testimonia un sobreviviente. Sin duda sirve, o uno puede decir que sirve su elaboración. Eso alcanza el discurso jurídico que produce una sentencia, que produce un efecto de verdad que tiene alcances en lo social, ¿no? Entonces, se van articulando los distintos estamentos, uno podría decir, un poco en ese sentido, ¿no? Porque si no sería esto como, no sé, a mí me suena un poco esto de la elaboración colectiva, como precisamente que habría algo que podríamos hacer entre todos para lograr eso, ¿no? Estaba pensando, bueno, en esto, en este diálogo reciente, en la cuestión de la transmisión. También en la última parte de tu exposición, Iván, bueno, pensaba en algunas ideas de Benjamin y dije, bueno, no por nada el centro de estudio ahí se llama así, al que perteneces ahí en la Facultad de Psicología. Y
Entonces, con respecto a la realización simbólica, a mí me parece muy importante una cuestión que señala el historiador Enzo Traverso leyendo a Benjamin, cuando dice, es la memoria de los vencidos y no la memoria de las víctimas, ¿no? A mí me parece que esa distinción es fundamental, y ahora, bajo este prisma del psicoanálisis y de estas concepciones de lo simbólico, me parece mucho más potente todavía, porque precisamente tiene que ver con pensar en, en un mundo más solidario, en un lazo social, digamos, comunitario, solidario. Entonces, eh, lo que discute Traverso, digamos, con esta inflación actual de la memoria en el mal sentido, lo que dice es que estamos en el siglo de las víctimas, ¿no? En el sentido de que la memoria es precisamente la memoria del horror, la memoria del puro terror, que en realidad borra esa posibilidad de pensar un mundo otro, un mundo más justo. Exacto. Y esto, digamos, lo quiero conectar con otra cosa, con otra lectura que para mí es fundamental, que es este pequeño texto de Silvia Schwarzbach sobre los espantos. Que Silvia dice, el efecto, digamos, del genocidio es que solamente queda la vida de derecha, solamente podemos pensar la vida de derecha, la vida, digamos, del consumo, que ya no podemos pensar en qué otro mundo es posible, y cómo eso cambió ese sentimiento, esa experiencia que había hace 40 años, que los jóvenes, los que estudiaban en la facultad, los que daban clases, sentían que algo estaba a punto de cambiar, y ahora en realidad nos la pasamos diciendo, tanto por izquierda como por derecha, como por centro, que bueno, que no hay ningún cambio posible porque este es el mundo que hay y no podemos imaginar otro modo de vida, ¿no? Entonces, ¿en qué? Me parece que ahí se nota la potencia, la importancia del planteo de Daniel y cómo vos lo elaborás de el genocidio como un proceso, no como algo acabado, algo cuyos efectos, digamos, permanecen, no solo permanecen, se reactualizan todo el tiempo. Exacto. Y bueno, entonces, esto, te pregunto esto, ¿cuáles son las estrategias en el campo de la memoria, precisamente, para tratar de dar la lucha, la resistencia, y que no quede solamente una pura memoria del horror, donde hay unas víctimas inocentes que de repente fueron, digamos, alcanzadas por un rayo terrible, ¿no? Claro. Bueno, recuperar esas memorias obliteradas. A ver, el horror del 76 se produjo a causa de algo. Y el efecto paradójico, como vos decís, es que la permanente denuncia del terror lo que hace es recordar solamente la dimensión del terror, ¿no? Entonces está esto de la realización simbólica, porque el terror paraliza, no hay vuelta que darle, pero después también, cuando uno ve que este es un aporte del psicoanálisis realmente a los estudios sobre genocidio, cuando uno ve lo que hay en bibliografía psicoanalítica sobre la transmisión, todo tiene que ver con la transmisión del terror, con pesquisar los efectos de la transmisión del terror, cómo paraliza la transmisión del trauma, la transmisión intergeneracional, cómo se produce ese efecto de detenimiento. Y más te metes en el tema y más ves que hay como toda una parte que queda fuera, que es lo que hace a esas transmisiones, ¿no? Porque también son, o sea, son contenidos que quedaron borrados de la transmisión, pero también son contenidos que se venían transmitiendo, digamos. Esto que vos decís del texto de lo que dice en Sotraverso de la memoria del vencido, digamos, ¿no? Hay ahí algo, una construcción, una serie de contenidos, una serie de transmisiones que la misma memoria del terror busca borrar. Entonces, ¿cómo hacer? Recuperando esas memorias que buscaron ser borradas. Yo pienso concretamente en lo que vino siendo el objeto de investigación mío hasta hace muy poco para la tesis, que era el archivo biográfico familiar de Abuelas de Plaza de Mayo, que en el museo tienen también emprendimientos muy similares, un archivo biográfico
y otros también. Esto de recuperar las historias, porque ¿qué es el archivo biográfico familiar? ¿No? Es como una recopilación de relatos y de fotografías en torno a la vida de los desaparecidos, ¿no? Que están que conforman los casos de abuelas de Plaza de Mayo, o sea, de las mujeres que han desaparecido embarazadas, ¿no? y de los papás, digamos, desaparecidos, con los cuales se arman, ¿no? Una recopilación de relatos, le decía, con lo que se arma una caja que se le entrega a los nietos cuando recuperan la identidad, como un modo para que conozcan a sus padres, ¿no? Ese archivo biográfico está confeccionado, como les digo, por toda una serie de entrevistas que se hizo a allegados a la pareja desaparecida, a los que se les pide que hablen, porque aparte así, sin detenerse tanto en las circunstancias de la muerte, tratando de recuperar aspectos de la vida del desaparecido. Y como está pensado para que lo lea un hijo en función de conocer al padre, se les pide incluso detalles, algunos historiadores se han enojado conmigo por esto que voy a decir, pero detalles, de esos detalles que a la historia no le interesa, por eso está enojado, porque son detalles nimios, a la historia sí les interesa. Pero digo, ¿de qué cuadro eran los padres, los desaparecidos? ¿No? ¿De qué cuadro eran? ¿Qué comida les gustaba? ¿Qué banda de música escuchaban? ¿No? Con esos pequeños detalles se arma el archivo biográfico familiar y esos son los datos que se le pasan a los nietos para conocer quiénes fueron sus padres. Entonces, en ese archivo hay todo un trabajo y un esfuerzo de recuperar ciertos contenidos que quedaron borrados de la transmisión debajo de esta figura del desaparecido, ¿no? Del desaparecido sometido a la tortura, del desaparecido, incluso les diría, aunque la identidad política es importante, del desaparecido solo en tanto militante político, porque de repente aparecen todos esos otros rasgos subjetivos, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces, de repente, si escuchaba a Sandro y si se peleaba, o Palito Ortega, y si se peleaba con el otro que era fan de Sandro. Que uno se entera de repente, para gente que vinimos después, que había rosca, ¿no? Que lo que uno conoce como la rosca entre, qué sé yo, Spinetta y Charlie, o entre Los Redondos y Soda, fue precedida por la rosca entre Palito Ortega y Sandro, ¿no? Son detalles que parecen nimios, pero que hacen precisamente a esto de la memoria de los vencidos, ¿no? Que hacen precisamente a todos esos datos que buscaron borrarse de la transmisión. Sí. Un comentario mínimo, chiquito. Primero en relación Yo me voy a fumar un cigarrillo, porque esta es una ventajas también de la virtualidad, ¿viste? Me fumo un cigarrillo y no molesta a nadie. Estamos bajo techo, pero cada uno en lo suyo, así que... Yo estoy solo acá en el consultorio, así que no molesto a nadie. Fúmese. Comentario chiquito en relación a una de las cosas que dijo Fede antes de su pregunta, sobre la realización simbólica, la referencia a los espantos, a la vida de derecha. Un poco algo vengo pensando, lo digo como si fuese vos, no han pensado, pero algo vengo pensando hace rato es que el genocidio argentino, con su recomposición o reestructuración del lazo social, estas formas de buena vida que impuso, a quién eliminó, a quién no, etcétera, en realidad vino a anticipar ese fin de la historia que la caída del comunismo generó a nivel global, ¿no? Esa imposibilidad de pensar formas alternativas de vida ante la amenaza del comunismo, que fue la que performó en realidad el estado de bienestar keynesiano, que en Argentina su expresión más concreta es el peronismo. El genocidio vino a hacer eso con anterioridad, no vislumbrando que después iba a pasar, ¿no? a escala global por otros medios, tal vez, ¿no? Un comentario mínimo que vi la oportunidad de meter ese bocadillo. Y algo que te quería consultar, y que en realidad ya empezaste a meterlo, en realidad, o a introducirlo, es en relación al rol de la transmisión, a las estrategias para desmontar estas realizaciones simbólicas, es cómo vos lográs congeniar esta desconfianza profesional, vuelvo a usar la palabra desconfianza, pero digo, esta desconfianza profesional con respecto a la memoria, que es concreta, está verificada profesionalmente, es así. De hecho, lo vivimos nosotros como estudiosos de la memoria en otros campos, ¿no? La deducción biográfica, vuelvo a citar a Bourdieu.
¿Cómo congenias esa desconfianza con la memoria, con tu militancia, tu práctica concreta en militancia por memoria, por verdad, por justicia, por lograr restablecer lazos sociales desde otra forma, desde otros caminos, de otros enfoques, otras formas del lazo social en realidad? ¿Cómo haces ese vínculo? ¿Cómo los congenias? Está bueno. Me parece que hay que, o al menos a mí me resulta interesante diferenciar lo que es la dimensión de la consigna política de la dimensión conceptual o epistemológica. Precisamente una vez se encuentra que la potencia de ciertas consignas políticas surgen del sinsentido que portan, ¿no? Cuando en Abuelas decimos recuperar la identidad, estamos apelando a lo imposible, ¿verdad? No hay recuperación de identidad. Entonces, ustedes me van a escuchar a lo mejor hablar de los nietos recuperados o que se les restituyó la identidad o que recuperaron la identidad, pero cuando nos sentamos a discutir en este plano van a ver que en verdad esa recuperación no es posible. O en todo caso, partir de la consigna para tratar de determinar qué hay ahí de recuperación, cómo se puede plantear, etcétera, etcétera. No es tanto que desconfío de la memoria, como otra instancia, o sea, está la consigna política, memoria, verdad y justicia, todos esos términos son problemáticos además, ¿eh? Digo, la memoria es problemática, la verdad también es problemática. Y la justicia, vos, ni hablar, ¿no? Me siguen pensando, aparición con vida, ¿no? La potencia surge de la imposibilidad inherente a la aparición con vida, ¿no? Entonces, el valor de la consigna política surge, uno podría decir, del sinsentido que porta o de la imposibilidad que representa. Señalar estas cuestiones de la memoria, o de lo que se habla cuando se habla de memoria, mejor dicho, a mí me da la pauta para ver eso. No es el olvido el único peligro. Hay que salir de la consigna política en un punto para situar eso. No es olvidar, porque en verdad también está en juego cómo recordamos, ¿no? Y la manera de recordar, que a veces va movilizándose, ¿eh?, en lo histórico-social. Esto, si uno observa, es así, ¿no? Fíjense, por ejemplo, para tomar algunas significaciones, cómo se pasó del algo habrán hecho, ¿no?, nefasto de la dictadura, a no hicieron nada, ¿no? Esa víctima inocente que se buscó en un primer momento, en la primera democracia, que se buscó así como reivindicar, ¿no? Entonces ahí estaban las víctimas que estaban en la agenda de, ¿no? Y después de, o la Ana Frank, vieron que Daniel insiste mucho sobre cómo hay una operación ahí de realización simbólica en poner como la víctima, el prototipo de víctima del nazismo a Ana Frank, cuando en verdad las víctimas del nazismo no tienen nada que ver con Ana Frank, ¿no? Esta idea de víctima inocente es lo primero que aparece. Entonces, del algo habrán hecho a no hicieron nada, a después en los 90, y sobre todo con la aparición de hijos en la escena política, sí, algo hicieron. ¿Cómo que no hicieron nada? ¿Sí? Eran militantes políticos, querían la revolución, digamos, ¿no? Entonces, no es solo olvidar, es cómo recordamos. Y en este sentido, por eso decía esto, no es, o sea, desconfiar de la memoria en ese sentido. No es que es porque recordamos estamos a salvo, en ese punto. Esa es la desconfianza en la memoria. Y que en todo caso me parece que esta idea de la transmisión vehiculiza justamente de manera interesante. Es el como si del justnaturalismo, ¿no? Estamos en sociedad y es como si hubiésemos pactado en algún momento de la historia que cedíamos parte de nuestros derechos al Estado, derechos naturales, ¿no? Es el como si que es el aglutinante, si no, no haríamos nada, ¿no? Es esa potencia de no poder hacerlo, es la que le da la potencia inherente a la consigna. Está buenísimo. Se me ocurre. Sí, Fede, por favor. No, quiero que pregunten los inscritos en el curso. Que intervengan. Digo, a ver, tuvimos una clase de Lacan, no pueden decir que entendieron todo. Yo por primera vez en mi vida entendí algo de Lacan, así que... Como digo.
A veces hay mucho, Lacan era rebuscado de por sí, pero a veces hay como mucho careteo con Lacan. Eso es cierto. Ojo, tenía una razón de ser, porque la idea que está en juego en estas cuestiones también de la transmisión y de la memoria, la idea es intentar que se cierre lo menos posible la cuestión del sentido. Porque ahí donde se cierra el sentido, ahí uno obtura y ya no produce más nada. Entonces, el estilo de Lacan un poco responde a eso. Ahora después se hace como a eso, como mucho semblante. Igual pasa, o pasa peor. Pero bueno, es interesante esto que decís, porque a lo mejor alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Sí, el espacio está abierto para que vamos a crear sentido entre nosotros. De hecho, ahora estoy resignificando el entre nosotros del Museo de la Memoria, ¿no? Digo, para aquellos que lo conocen o no lo conocen, a partir de esta clase, ahora el entre nosotros es otra cosa. Y no sé si Graciela Sacco cuando creó el espacio o lo nombró junto en un trabajo colectivo con Rubén Chababo, que va a ser el profesor invitado de la próxima clase, y Viviana Nardoni, actual directora del museo, pensaron en esto. Lo digo, ya ahora entre nosotros pasó a significar otra cosa más. Es un concepto de Heidegger también, el entre, y de Arendt. Pero más por Arendt, pero sí. Sí. Mientras se les ocurre preguntas a los demás, esto de cómo recordamos está muy bueno para vincularlo, para que pensemos estrategias para combatir el negacionismo en Argentina, que como bien dice Daniel, no niega, sino que tergiversa, minimiza, resignifica, reivindica las prácticas genocidas, obviamente desde otro concepto, desde otra forma de entrarlo. No se dicen así genocidas, sino salvaron la patria, digo, ¿no? Nos salvaron del comunismo, del castrismo, de lo que sea, de los subversivos, básicamente. Y está bueno para que pensemos eso porque no neguemos que se recuerda, ¿no? No hay olvido ahí, ¿no? Nunca hubo olvido ahí. Menem nunca quiso el olvido, Alfonsín nunca quiso el olvido, nadie, ¿no? Y los negacionistas o reivindicadores de la dictadura tampoco quisieron el olvido. Muy por el contrario, son construcciones de memorias muy distintas. Obviamente son el otro campo, es antagónico, estamos enfrente, pero no caigamos en la consigna sí, ¿no? Ni olvido ni perdón, pero en la práctica sepamos que cuando elaboremos estrategias, ahí no hay olvido, ¿no? Exacto, está muy bueno. Sí. Sí. Implica un esfuerzo de creatividad muy grande. Pero bueno, uno entiende que la práctica política es creatividad, justamente. Una cosa que me interesa, que se la hemos preguntado con Lucas a Victoria Basualdo, que, bueno, les digo al resto, Victoria Basualdo trabaja sobre todo el mundo laboral, la responsabilidad empresarial en la dictadura, pero le preguntamos también respecto a las víctimas o a los vencidos, ¿no? De la violencia de la dictadura, que no tenían, digamos, que pertenecían al mundo obrero, al mundo sindical, pero que no tenían por ahí una militancia política del estilo, ¿no? De los militantes pertenecientes, bueno, a Montoneros, etc. Entonces, lo que nos decía Victoria era que en el momento de las querellas, de los juicios, cuando empezaban a testimoniar los familiares y los jueces empezaban a preguntar, ahí aparecía en realidad la dimensión colectiva y solidaria, y muchas veces ese era el momento en el que se les hacía patente a los familiares por qué habían desaparecido, porque sinceramente no entendían qué había pasado. Ellos creían que ellos no estaban en nada, no, bueno, pertenecía a tal ala del gremio, era delegado de base, bueno, sí, pero nunca estuvo en nada. Entonces, me parece que ahí también, como hay todo un campo de la memoria y de las luchas colectivas que no está tan explorado, explotado en el sentido, ¿no? de las resistencias. No sé cómo lo ves vos, Ivana, eso. Lo que
me parece que está empezando a explorarse, ¿no? Pero sobre todo, te diría, no sé si tanto, sí, en gran medida en el campo del saber, digamos, en las investigaciones, en la academia y todo eso, pero sobre todo uno ve cada vez más proyectos a nivel de distintas organizaciones o distintas instituciones de esto de recuperación de la memoria histórica. Y proyectos como esto que decía del archivo biográfico, ¿no? De tratar de recuperar el testimonio, de tratar de volver a traer las vidas y las experiencias de las personas que han terminado siendo víctimas. Entonces, ahí en esos esfuerzos me parece que hay algo de eso que se puede llegar a trascender y a recuperar justamente, ¿no? Que dijimos que no hay recuperación y lo vamos a seguir sosteniendo, pero sí hay una reintegración al circuito de la transmisión, digamos. Para volver a discutirlo incluso, porque uno es como si uno pensara, ¿no? Que esto es lo que dice también Elsa Drukarov, había toda una serie de discusiones que estaban presentes en la juventud en el momento anterior al 76. No, estaba lejos de ser algo homogéneo, estaba lejos de ser un campo sin conflictos, había toda una serie de discusiones y algunas muy intensas, ¿no? Y que por eso digo, uno cuando dice recuperar no es simplemente para decir, mirá qué maravilloso y qué bueno que era esto, digo, no, es para volver a reiterar y continuar la discusión, criticar lo que haya que criticar, desestimar lo que haya que desestimar, pero el tema es que queda borrado y retorna como síntoma en la práctica política. Yo mencioné en un momento el concepto freudiano de síntoma, ¿no? El tema es que no es que está olvidado, está retirado de circulación, ¿no? O sea, el quedar retirado de circulación retorna como síntoma. O sea, como si uno dijera, está reprimido, que no hay represión colectiva en el sentido pero podemos usar la metáfora, ¿no? Está retirado de circulación y retorna como síntoma. En la práctica política, en el encuentro con los otros. Uno, por ejemplo, ¿cómo pensar la grieta, esta famosa grieta, a la luz de esto, ¿no? Cómo pensar la cada vez más difícil discusión política con gente que está del otro lado de la grieta. Uno, si quiere, medio osado puede decirlo, pero si quiere puede pensar esto de la grieta como un retorno sintomático también de ciertas cuestiones que fueron retiradas de circulación. Totalmente. El antagonismo no resuelto, ¿no? No resuelto, nada, una definición de manual de ciencia política no resuelto por instituciones democráticas que canalizan el conflicto, nada. Exacto. Pero, es así. Perdón, y ahí me parece que, a ver si vos vas por este lado, Iván, si te interpreto, como... a mí una de las cosas que me llama más la atención como síntoma de la grieta es que los que están del otro lado no quieren escuchar, no quieren discutir, quieren anular. O sea... Nos pasa un poco a los dos lados. Esto iba a decir. Es así. Sí. Es así. En la charla Es la lógica del bloqueo, perdón. La lógica del bloqueo en las redes sociales. Que esto lo comentaba Daniel el otro día, vos, Lucas. Esto de la posibilidad de bloquear al otro cuando dice algo. Y en verdad, sí, puede haber gente. No pensemos en los trolls, no pensemos en los bots, no pensemos en eso, puede haber, pero digo, gente esto que busca como anular la discusión, como vos decís. Pero eso también sucede de este lado. Sí, a eso iba a aportar. En la charla de esta semana que hizo el centro Walter Benjamin, me da vergüenza decirlo, que lo pronuncio medio en españolizado y europeizado, Daniel Feierstein hacía referencia a esto, ¿no? A que los algoritmos, está tan de moda analizar algoritmos, decir que el algoritmo explota o sacó lo peor de nosotros, en realidad lo hizo explícito y lo potencia, ¿no? Y la cultura del bloqueo no hace más que incluso hacer que nos sorprendamos de que gane Macri en el 2015, a nosotros, y que otros se sorprendan que en el 2019 Macri pierde por 20 puntos, 30 puntos en las primarias y apenas llega a 10 puntos de distancia en la general. No son esas
son esas islas de la grieta. Hay métricas de Twitter donde se nota claramente que hay islotes, hay comunidades cerradas, encapsuladas de interacciones y que a lo sumo hay consumo irónico cruzado, ¿no? De retuitear para bardear, Claro. trolear, Sí. pero son puentes muy mínimos y no son de diálogo, sino Sí. que terminan en un bloqueo. Los bloqueo para que no me hostiguen, bloqueo porque no quiero la disonancia cognitiva, básicamente. Exacto. ¿No? Sí. Que tal vez antes también existía, si no digo, el concepto de eliminar disonancias cognitivas es antiquísimo en términos, no tan antiquísimo, pero digo, tiene cierta trayectoria y antecede las redes sociales por muchísimas décadas. Pero eran otros los mecanismos, era menos posible, había menos tiempos de desarrollo, había una acumulación social diferente en términos de interacciones. Claro, uno puede decir que hay como una profundización de eso. Uno cada vez va en el sentido de relacionarse más con lo que ve. Y esto del algoritmo, porque si uno piensa, es así de simple. Mi menú de Netflix es totalmente diferente al menú de Netflix o al perfil de Netflix de mi compañera, por ejemplo, ¿no? Entonces, y es así, uno cada vez va relacionándose solo con lo que conoce, ¿no? Es así, porque va asociando y asociando y asociando y de repente, nada, a mí me gustaría ver una de las películas, pero a mí no me la, que está en el perfil de mi compañera, pero a mí no me las sugiere. ¿No? Hay como una profundización, cada vez más se presenta este fenómeno. Y además se da esto, ¿no? Las movilizaciones afectivas. Yo pensaba en un chiste de humor gráfico, que no recuerdo si era de Tute o de Rudy, que decía algo así como, pero ¿cómo va a ser fake news? Si dice exactamente lo que yo pienso, ¿no? Entonces, hay algo ahí, ¿no? De querer dar asentimiento a lo que ya pienso y a lo que a mí me parece. Y en verdad la problematización de eso nos la da el encuentro con el otro, el encuentro con la diferencia. Pero el encuentro entendido no solo en que se nos aparezca el otro, ¿no? Sino en el sentido de darle lugar a ese otro. Como, bueno, de que no es un imbécil, de que no es un tarado. De que Si dejamos que aparezca para tirarle... Claro, que solo le crea Clarín, de que está lavado la cabeza con TN, qué sé yo, ¿no? Porque por eso digo, también es, ¿no? Esta vez está de este lado. ¿Algún comentario, compañeros, compañeras? ¿Pregunta? No nos hablan porque piensan distinto, entonces no quieren la discusión. Están en Twitter tirándonos piedras a nosotros. Ahora nos arroban y ponen, no saben lo que dijo @Iván Fina. Claro. Bueno, si les parece, me parece que hemos abarcado muchísimos temas, llegamos hasta discutir coyunturas más cercanas en el tiempo. Si parece, vamos cerrando por hoy. Muchas gracias, Iván. De verdad, enorme clase. Se lo dije a Fede en privado, pero lo digo en público. Ni bien termine la grabación ahora, la dejo guardada, no solo para después subirla a YouTube, como hacemos con todas las clases, sino para volver a verla. Así que muchísimas gracias. Y bueno, yo los esperamos, solamente para decir que los esperamos la semana próxima. Ya vamos a iniciar la unidad 4, como profesor invitado con Rubén Chababo, ex director del Museo de la Memoria, amigo de esta cátedra. Los esperamos la semana próxima ya para encarar justamente memorias y representaciones, encarar esa temática como inicio de cierre del seminario. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a ustedes, de mi parte. Muchísimas gracias, Iván. Nos estamos encontrando. Un abrazo.